ciclo de Calvin o fase oscura. Para poder desarrollar este tópico necesitamos tener en cuenta algunas de las estructuras que van a participar. Aquí tenemos un cloroplasto. El cloroplasto está compuesto por las membranas tilacoides y el estroma. ¿Qué es el estroma? Es un líquido lleno de enzimas que se va a encontrar rodeando esas membranas tilacoides, y allí es donde se va a dar el ciclo de Calvin o fase oscura. Este ciclo de Calvin tiene tres características. La primera característica es que fija el dióxido de carbono del ambiente en una molécula orgánica. La segunda característica es que se usan las moléculas obtenidas en el ciclo luminoso o fase lumínica o fase luminosa. Esas moléculas son ATP y NADPH. La tercera característica es que no necesariamente se da en la noche. Lo que sucede con esto es que como son reacciones que no necesitan de la luz del sol o de los fotones para poder realizarse, entonces las llaman fase oscura, pero realmente puede darse en el día o puede darse en la noche. Asimismo vamos a encontrar tres etapas principales que se dan en el ciclo de Calvin. La primera etapa se llama fijación de la molécula de CO2. La segunda se llama reducción y la tercera se llama regeneración. En la primera realmente no se va a fijar todo el dióxido de carbono, sino que vamos a utilizar el carbono para poder sintetizar diferentes moléculas o diferentes azúcares. En la reducción vamos a estar centrados en la energía del ATP y el NADPH que le dan a toda esta fase oscura para poder realizar sus procesos. Y en la regeneración vamos a ver cómo algunas moléculas que están, digamos, en ese ciclo produciendo los azúcares van a ser regeneradas para que puedan continuar con los ciclos. Para poder entender el ciclo de Calvin necesitamos tener en cuenta algunas de las moléculas que nos vamos a encontrar. Las voy a dibujar para que las reconozcamos. Esta molécula se llama ribulosa 1,5-fosfato. Es la molécula desde la cual se inicia todo el ciclo. ¿Pero por qué se llama ribulosa 1,5-fosfato? Porque es una ribulosa y además tiene grupos fosfatos en el carbono 1 y 5. Recordemos por química que las figuras que realizamos están caracterizadas porque cada una de sus esquinas representa un carbono. Como estos grupos fosfatos están en el carbono 1 y 5, por eso se llama ribulosa 1,5-fosfato. La otra molécula que vamos a encontrar tiene, a diferencia de la inicial, 6 carbonos. Esa la conocemos como hexosa por sus 6 carbonos y además va a tener 2 grupos fosfatos también. Noten que en esta los grupos fosfatos se encuentran en el carbono 1 y 6, entonces la va a llamar hexosa 1,6-fosfato. También vamos a encontrar moléculas que solamente van a poseer 3 carbonos. Estas moléculas las llamamos gliceratos. El glicerato tiene un fosfato en el carbono 3, por eso lo llamamos glicerato 3-fosfato. Por otro lado, vamos a encontrar una enzima. La enzima simplemente va a estar interviniendo en el proceso, pero realmente no se va a transformar, sino que va a ayudar a que se den las reacciones. Esta molécula se llama rubisco y es la que va a ayudar a fijar el carbono.
Habíamos dicho entonces que la ribulosa era la primera molécula que encontramos. Ya no les voy a decir los carbonos, sino que ustedes ya los deben reconocer. Esta es la ribulosa o RuBP. El rubisco va a entrar a ayudar a esa ribulosa. ¿Cómo la va a ayudar? Va a fijarle un carbono. Por eso esta primera etapa se llama fijación del carbono. ¿Y qué significa fijar un carbono? Es simplemente donarle o agregarle a la RuBP un carbono más, o sea que una molécula que estaba con 5 carbonos va a quedar con 6 carbonos. ¿Pero de dónde va a venir ese carbono? Va a entrar en forma de dióxido de carbono a través de los estomas. Ya sabemos entonces que inicialmente tenía 5 carbonos, pero tras el proceso de fijación del carbono va a quedar con 6 carbonos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a quedar transformada en una hexosa. Una hexosa 1,6-fosfato. Pero resulta que esa hexosa es una molécula muy inestable, es decir, que sus enlaces no pueden estar unidos por mucho tiempo. Es entonces cuando esta hexosa se divide en dos y se convierte en otra molécula que ya vimos, que es el glicerato. Glicerato 3-fosfato. Entonces, si yo tengo una molécula con 6 carbonos y la divido en dos, lo lógico es que me queden 2 moléculas, cada una de 3 carbonos. ¿Sí? Posteriormente, se va a dar una reacción en la cual van a intervenir las 2 moléculas energéticas que pudimos obtener de la fase lumínica. Van a entrar 6 ATP al proceso y van a entrar 6 NADPH. Recuerden que el ATP es una molécula que está cargada, o sea que tiene 100% de energía que va a dar a este proceso para que se pueda seguir realizando. Pero, ¿cuál es la parte o cuál es la molécula descargada de ATP o su forma descargada? Sería ADP más P, que está al 0%. Entonces entran 6 ATP al 100% y salen 6 ADP más PI ya descargados. ¿Por qué? Porque donaron su energía a todo el proceso. Lo mismo pasa con el NADPH. Entran 6 NADPH con toda su energía a darle energía al proceso y van a salir 6 NADP más al 0%. Cuando este suceso procede, esta molécula de glicerato 3-fosfato va a cambiar su nombre. Ya no se va a llamar glicerato 3-fosfato, sino que se va a llamar gliceraldehído. Gliceraldehído. Lo conocemos como G3P. Simplemente va a generarse ese cambio en el nombre. Muy bien. Entonces ya vimos la primera etapa, que era fijación del carbono. Esta etapa de acá, donde se está transformando el glicerato 3-fosfato en gliceraldehído o G3P, la vamos a llamar reducción. Y finalmente vamos a tener
el tercer proceso, que es regeneración. ¿Y qué significa esto? Que parte del gliceraldehído o G3P va a volver a regenerar la RuBP o ribulosa, y otra partecita va a salir del ciclo para formar la glucosa. Regeneración significa entonces que el gliceraldehído va a volver a regenerar o a volver a crear la RuBP, porque claro, nos están hablando del ciclo de Calvin, quiere decir que es algo circular y que va a seguir continuando en la planta. Esta parte que se vuelve glucosa, pueden transformarla las plantas en almidón, por ejemplo, y almacenarlo para poder tener energía de reserva. Bueno, esto es todo por hoy, los esperamos en un próximo video.